Pues hemos visto una serie de conferencias que nos han mostrado el espectro del manejo de los pacientes con obesidad, nos han mostrado la importancia del manejo multidisciplinario por la cantidad de circunstancias clínicas que viven los pacientes con obesidad. Y esta charla va a delimitarse un poquito a la segunda parte del título y no tanto a la primera, porque de metabolismo hemos hablado largo y muy bien. Yo no sería capaz de hacerlo de esa manera, entonces vamos a hablar un poquito más bien específicamente de la cirugía bariátrica en el paciente mayor. Mi nombre es Juan David Hernández y yo soy profesor de la Universidad de los Andes y cirujano de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¿Quién es un adulto mayor? Entonces, si ustedes miran las definiciones que usan la OMS y que usa el Ministerio de Salud, es una persona mayor de 60 años. La vejez empieza a los 60 años, o sea que estoy a 4 años y medio. Eso significa que tenemos un espectro muy grande de pacientes que pasan de los 60 años, pero es evidente que suceden cambios importantes en los pacientes a medida que, en todos nosotros, a medida que envejecemos, o que tenemos más años más bien. Hay cambios físicos, ya hablamos de la sarcopenia extensamente, y es un cambio que está asociado con la disminución de la actividad física y con cambio en los hábitos y en las actividades. Las personas a esta edad empiezan a pensionarse, empiezan a dedicarse a otras cosas y a veces no tantas cosas como en su vida normal. Aparece la rigidez articular, cambios moleculares, que son, digamos, el sustrato fisiológico de estos cambios, que además producen cambios de otro tipo, cognitivos, fisiológicos y de reserva ante la enfermedad. La inmunidad, la cicatrización, la nutrición cambian. Y el envejecimiento, por lo tanto, está definido como la acumulación de daños celulares y moleculares que reducen funciones, reserva fisiológica y la respuesta a trauma de distinto tipo, incluida la cirugía. Y este deterioro está manifestado de manera más importante cuando aparecen enfermedades que evidentemente con el paso del tiempo se vuelven más frecuentes. Además, hay pérdidas de seres queridos, hay algún grado de aislamiento social en algunos casos que pueden hacer que la persona tienda a tener un cambio en sus actividades y que lleven a que el desarrollo de actividad física y de cuidado, de autocuidado sean más limitados. En otra conferencia sobre cirugía geriátrica yo hablaba de un estudio alemán donde más del 20% de los habitantes de Alemania que pasan de los 60 años acumulan progresivamente hasta 5 y 6 comorbilidades. Y entonces, ¿por qué hay que hablar de esto? Porque entre el 2015 y el 2050, la población mayor de 60 años pasará de ser el 12%, que si hacemos cuentas, el 12% de la población mundial hoy en día son más de 850 millones de personas, a ser el 22%, y no sabemos cuántos vamos a vivir en el 2050. Y 80%, ya nos lo mencionaba la doctora Abril, 80% de estos pacientes vivirán en países de bajos o medianos ingresos. Entonces la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y la obesidad no son exclusivos ni predominantes en países ricos. Y en el 2020 el número de personas mayores de 60 años superará al de niños menores de 6 años. De esta misma conferencia que les mencionaba, yo mostraba una gráfica donde se veía cómo van cambiando esas proporciones de población de distintas edades. Y entonces, si estos pacientes no tienen un cuidado apropiado, van a vivir con morbilidades y discapacidades progresivamente mayores. Y fíjense ustedes lo que ha sucedido en los últimos 10 años. El número de años vividos con una discapacidad para población de 80 años o más ha aumentado en un 77%.
Es decir, que hay cada vez pacientes con problemas articulares de rodilla, de cadera, de columna, con problemas metabólicos, con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, cada vez más frecuente. Y a mayor discapacidad, mayor necesidad de cuidado. Entonces, no solo hay un problema de salud pública, social, sino de cómo la fuerza de trabajo que disminuye al aumentar la edad va a estar ocupada en un porcentaje importante cuidando a esas personas mayores si ellas no se pueden cuidar a sí mismos. Y es que si ustedes entran y buscan a alguno de esos comediantes que ya pasan de los 40 y pico, hay algunos chistes que hacen ellos que ya no se tiran desde un muro, que no bajan 3 escalones al mismo tiempo. Uno con el tiempo empieza a cuidarse un poquito y cambia la forma en que asume la vida. Y por eso asumir el cuidado de los pacientes mayores se vuelve importante y el que tengan independencia se vuelve también más importante. ¿Y cómo así? Todos estos pacientes enfermos, ¿cómo los vamos a operar? Pues no todos los pacientes sufren de limitaciones físicas ni tienen problemas de salud. Jacinto el Legendario es un señor que en este momento debe tener unos 74 años, aquí está subiendo en UAT y miren ustedes cómo alcanza a los ciclistas de fin de semana, los deja y lo hace todos los fines de semana. Tener una edad avanzada no significa tener limitaciones físicas, como lo nos mostraba la doctora Osejo en esas imágenes de los músculos. Un ejemplo más cercano a nuestra práctica, el doctor Dibeiki, tejano obviamente, pionero de la cirugía vascular, cosió en la máquina de coser de su mujer el primer injerto vascular que existió y después desarrolló los injertos aórticos de Dacron. Antes se reemplazaban las aortas con aortas de cadáveres. Hizo la primera endarterectomía carotidia exitosa. Lo operaron a los 88 años de la cirugía que él hacía, que era la cirugía de disección aórtica. Y después de los 88 años siguió entrando a cirugía, probablemente no como el cirujano principal, pero entraba a cirugías vasculares, que son cirugías prolongadas y complejas. Y practicó la medicina hasta los 99 años, un año antes de morir. Así que hay pacientes mayores de pacientes mayores. Pero bueno, si vamos a pensar en cirugía, ¿qué ha cambiado en la cirugía bariátrica? La seguridad. La seguridad de la cirugía bariátrica está cercana de cualquier otra cirugía abdominal mayor. En los años 90, la mortalidad alcanzaba del 0,5 a 1%. Imagínense ustedes, de 100 pacientes se moría uno, en algunos sitios más, evidentemente esto es una proporción de poblaciones grandes y la variabilidad dependiendo de los centros era grande, pero fíjense ustedes que la cirugía de colon y recto tenía una morbilidad y mortalidad de entre el 1 y el 3%. Entonces era grande, pensando en tratamiento de la obesidad, que en ese entonces decían, no, el tratamiento de la obesidad, el cáncer de colon sí es importante, pero miren la proporción de la mortalidad. Lo curioso es que hacia el año 2000 seguía igual, la morbilidad y la mortalidad, y en parte es atribuible a la introducción de la laparoscopia. La laparoscopia es uno de los cambios tecnológicos más importantes de la cirugía en la historia, y ha hecho que la cirugía sea más segura, que los pacientes tengan una mejor evolución, que su evolución sea más rápida, pero tuvo una curva de aprendizaje. Y esa curva de aprendizaje hizo que se mantuvieran estos niveles. Para el 2014, la mortalidad de la cirugía bariátrica ha bajado a 0,1 a 0,3%. Y es comparable a cirugías como la colecistectomía laparoscópica o la cirugía antirreflujo. Y el efecto de esto pues, es no solo el desarrollo de las curvas de aprendizaje, el mejor entrenamiento de nuestros residentes con el tiempo, que están más expuestos a la cirugía laparoscópica y a la cirugía bariátrica, sino que las asociaciones científicas se encargaron de estandarizar, investigar y entrenar a los profesionales de manera que la cirugía fuera más segura. Y pues se ha demostrado que el resultado de la cirugía bariátrica no solo es la pérdida de peso, que ya
ampliamente nos han explicado que es solo uno de los objetivos del tratamiento de la obesidad, sino que ha logrado el control efectivo de la diabetes, la hipertensión y la apnea de sueño, entre otras cosas. En 1995, el doctor Walter Porris, cirujano, decía: ¿quién se iba a imaginar que una cirugía iba a curar la diabetes? Así se llama un artículo de 1995, cuando ya se veía el cambio que producía la cirugía bariátrica en las enfermedades, en las comorbilidades. No la cura, pero tiene un efecto supremamente importante en la obesidad y en las comorbilidades. Y esto es unos estudios de la segunda década del siglo XXI, en que se ve cómo la cirugía bariátrica consistentemente produce una pérdida mayor de peso que el tratamiento médico en seguimientos inclusive de largo plazo. Y ese es el impacto grande que ha hecho que las asociaciones médicas, las asociaciones de diabetes, de medicina interna, de cardiología, tengan dentro de sus recomendaciones la cirugía bariátrica para los pacientes obesos. Ajá, ¿y qué pasa con los mayores de 60? No es un tema muy estudiado y sí es un tema muy controvertido, inclusive la literatura de hasta principios de este siglo hablaba de pacientes mayores a partir de los 55 años. Entonces, fíjense ustedes que el concepto de cirugía en pacientes mayores era complicado, pero la reserva de los cirujanos era no someter a una cirugía tan grande a pacientes que pasaban de cierta edad. Ya dijimos que la vejez empieza a los 60 y entonces las mediciones de los artículos nuevos pues están basados en este modelo. Este artículo, que hace una revisión sistemática del tratamiento en personas mayores, lo hace de cambios de hábitos de alimentación y ejercicio, que ya nos han hablado de ello, de farmacoterapia, que también lo vimos, y aquí en este artículo apenas íbamos en el Orlistat, así que ya también está revisado este tema. Entonces nos vamos a dedicar un poquito más a la parte de cirugía bariátrica, y esta revisión sistemática, que es del 2018, se parece mucho a varios artículos y a otras revisiones sistemáticas que existen de periodos previos. Y los estudios han mostrado, primero, no son aleatorizados, es muy difícil aleatorizar y hacer un estudio ciego cuando uno está operando a alguien o cuando alguien está siendo operado, sobre todo de una cirugía mayor, pero miren ustedes, incluyeron pacientes de 60 a 83 años, 20,000 pacientes con seguimientos entre 1 y 8 años, y en esa época todavía se hacía la banda gástrica ajustable, que es una cirugía que ha ido desapareciendo, la gastrectomía vertical, que apareció en estos años, y el bypass gástrico, que es, digamos, el gold standard de la cirugía bariátrica. La cirugía produce pérdida de peso, es lo que buscábamos, y efectivamente en pacientes mayores tiene el mismo efecto que en pacientes jóvenes, y es segura. Solo 10 estudios de estos 66 se dedicaron exclusivamente a hablar de la seguridad de la cirugía. Y si vemos los resultados de algunos de ellos, los 28 estudios que compararon entre pacientes mayores y menores, crearon 2 grupos para compararlos, mostraron 16 de ellos que no había diferencia en la pérdida de peso, algunos del exceso de peso total, algunos de la pérdida de peso total y otros de la pérdida del exceso de peso. En 10 de ellos hubo mayor pérdida a mediano y a largo plazo en los jóvenes, pero miren ustedes que la pérdida de peso en pacientes mayores en seguimientos ya a un plazo mayor estaba entre 17 y 38%. Eso es mejor que cualquier tratamiento no quirúrgico. Y solo un estudio reportó diferencia en el control de la diabetes. Todos los demás estudios mostraban que los pacientes mayores se beneficiaban igual de la cirugía. Entonces, ¿qué decimos? Pues operémoslos a todos, ¿sí o no? Pero hay que pensar que hay otras circunstancias alrededor de la cirugía y que dependen no solo del paciente, sino de dónde se opera y de circunstancias específicas de la enfermedad. Entonces,
Hay eventos coronarios que son más frecuentes, de acuerdo a algunos estudios. De el 2010, en mayores de 60 años. También hubo 4 estudios de estos 66 que mostraron, de estos 28, perdón, que mostraron una intubación prolongada en pacientes mayores, injuria renal con más frecuencia y algunos de ellos con tromboembolismo pulmonar. Y hubo un estudio hecho en el Medicare, que es el sistema público de salud de Estados Unidos, hecho, miren ustedes, en esa época en que hablábamos que todavía la morbilidad y la mortalidad eran más elevadas, quién sabe qué pasa si repetimos este estudio hoy, y que había mayores complicaciones en grupos con volúmenes menores de cirugía, con una mortalidad temprana en pacientes mayores de 1.8% y 1.1% en pacientes menores, en los percentiles más alejados de la curva, es decir, en cirujanos, perdón, o en grupos quirúrgicos con menos experiencia. Y hay un solo estudio que dice que los pacientes mayores tuvieron menos complicaciones y menos reoperaciones que los jóvenes. Ahí vamos bien. Y eso sí, hay varios estudios que dicen que hubo menos reingresos y menos consultas extemporáneas entre los pacientes mayores. Eso nos habla de un factor importante en los pacientes mayores y es la resiliencia. Los pacientes mayores han vivido mucho, han tenido eventos importantes y son más resistentes, son maduros, saben cómo asumir sus enfermedades. Y esa es una ventaja cuando se van a tratar. En conclusión, el objetivo que se ha trazado la OMS y la OEPS es un envejecimiento saludable y hemos visto cómo la modificación de hábitos, el cambio en la alimentación, la actividad física han sido mencionadas repetidamente el día de hoy. ¿Qué se logra con eso? Y pues no hay que empezar a los 60, evidentemente. Menos discapacidad, menos dependencia, mayor participación en actividades sociales, una mejor calidad de vida y que la vida no se convierta simplemente en ver pasar los días con una enfermedad severa, complicada y postrados en una cama. Si la cirugía puede ayudar a que estos pacientes obesos se beneficien de esto, pues allí está y tenemos que tenerla en cuenta. Pero el que la cirugía bariátrica sea segura en pacientes mayores de 60 años y que la morbilidad sea comparable simplemente hace que tengamos que pensar que estos pacientes deben ser seleccionados cuidadosamente. No vamos a operar a todos, a los de 90, no. Vamos a buscar que los pacientes que por encima de 60 años se beneficien de la cirugía sean muy bien seleccionados por un grupo multidisciplinario. Estas decisiones no las puede tomar el cirujano, porque hay una cantidad de cosas que hemos visto que giran alrededor de la enfermedad. Y es indispensable que estos pacientes y sus cuidadores reciban la educación, participen en la toma de decisiones y tengan un seguimiento adecuado que garantice el éxito de la cirugía. Y esto significa centros médicos de alta complejidad con grupos establecidos y un manejo cuidadoso de los pacientes mayores. Y finalmente, pues hay que considerar que si llevamos a los pacientes de 60 o 70 años a cirugía bariátrica, se van a beneficiar de la cirugía por 10 o 20 años más. Ya vieron ustedes al doctor DiBakey. Entonces, no dejemos de pensar en nuestros pacientes obesos como candidatos a cirugía cuando esté indicado. Muchas gracias.